Apocalipsis 14 nos habíamos quedado en el versículo 18. Vamos por favor al Apocalipsis 14, versículo 18. Decía el versículo 18 de Apocalipsis 14: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. O sea, nos está hablando de juicio. La figura utilizada es la vendimia, la cosecha. Recién ahí es la cosecha. Y nosotros cantamos: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Ese es un canto profético. Eso no tiene que ver con las almas de la actualidad. Es un canto profético. El Señor es el que da el crecimiento, y Él es el que va a cosechar, ¿verdad? Es el tiempo en que la vendimia es el tiempo en que se cosecha la uva, ¿verdad? Entonces, hermanos, la imagen de la segunda venida como una cosecha es comunicada en la Biblia. Les voy a explicar un poquito lo que es la cosecha, la vendimia, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos queridos, de una vez el versículo 19 para relacionarlo con el 18. Apocalipsis 14, 19. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces, este ángel que nosotros vemos en el 18, que sale y grita a gran voz, está relacionado, sale del altar y tiene poder sobre el fuego, ¿no? Este ángel que nosotros vimos en el versículo anterior, llamó al otro ángel que tenía la hoz, diciéndole: ya, es hora, mete tu hoz aguda y cosecha y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras, están listas. Cóstales antes de que se hagan pasas, ¿no es cierto? Porque la uva que se queda en la viña se hace pasa. O sea, está en estadito, madurita, ¿verdad? Que se cae de madura. O sea, ya llegó el tiempo, el cumplimiento de los tiempos. Eso quiere decir, no es cuando yo quiera, ni es un minuto más, un minuto antes. Es en el tiempo del Señor. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí la imagen de la segunda venida nos es presentada, hermanos queridos, como una vendimia. ¿Qué es esto? El ángel dice: arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En el tiempo de Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, los israelitas cosechaban las uvas y les echaban en un hueco no muy profundo. Ese se llamaba el lagar. Ahí echaban las uvas y luego, ¿qué hacían? Pisoteaban estas uvas. Sí deben haberse lavado los pies, tranquilos. Pisaban las uvas y tenía ahí un canalcito, iba saliendo el vino, ¿no? Entonces iban pisando las uvas, iba saliendo el vino. Entonces esa idea nos presenta aquí Juan, que coge todos estos incrédulos, que son las uvas que están maduritas, y les echa en el lagar de la ira de Dios, y ahí van a ser pisados, y va a haber un derramamiento de sangre increíble. Imagínense, ¿no? Igual que los versículos anteriores, es una descripción de las cosas que se vienen, ¿verdad? La abundancia del jugo de uva que sale a ser pisadas es comparada con chorros de sangre. Es comparada con chorros de sangre. La cantidad de uvas que van a ser pisadas es comparada con chorros de sangre. Y nos da idea de lo terrible que va a ser esta matanza de los incrédulos. Imagínense, hermanos. Dice: y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Imagínense. Es una matanza increíble que va a suceder. Esto culmina con la batalla del Armagedón, como les dije. En el lagar las uvas son pisadas para exprimirlas. Aquí usa esta palabra como figura de la ejecución de los juicios de Dios.
Eso es lo que quiere decir. Se da cumplimiento, se ejecuta los juicios de Dios en el lagar de la ira de Dios. Aquí Juan nos está tratando de describir la batalla del Armagedón, que va a ser, hermanos, una matanza inimaginable, como nunca antes habíamos nosotros ni siquiera tenido idea. Y lo compara con un enorme lagar. Enorme lagar. Isaías 63 del 1 al 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Miren, aquí el profeta nos está dando ya una idea por qué, quién es el que pisa el lagar de Dios. El Cordero, Jesús. ¿No? Entonces aquí nos está dando una idea, dice que sus ropas estaban salpicadas de sangre, manchadas de sangre, ¿no? Porque Él es el que pisa, Él es el que les destruye. Ya vamos a ver qué clase de ira es esta. Entonces aquí lo que nos está representando es el cumplimiento del juicio de Dios, no es nada más que eso, ¿verdad? Y lo compara con un enorme lagar. Ahora, aquí hay que aclarar algo y explicar algo. En la Biblia, especialmente en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan usa las uvas para representar los buenos frutos. Dice que por sus frutos los conoceréis, y el pámpano que no da fruto será cortado y echado. Pero aquí está refiriéndose a los creyentes, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a los creyentes en Juan. Pero aquí en el Apocalipsis lo usa para representar el tiempo del juicio. Miren, con las mismas uvas. Es que así es, hermanos, en la profecía hebrea, los escritores con frecuencia usaban símbolos como granos, frutas, uvas, para representar diferentes cosas. Lo usaban de diferentes maneras. Así era la profecía hebrea. Entonces, esta imagen que nosotros estamos viendo, que son botados en un lagar, y son pisoteados, y son triturados, y corren ríos de sangre, y el vestido blanco del Cordero está manchado de sangre, ¿no? Esta imagen trata de describirnos el horror de la muerte, o el derramamiento masivo de sangre que va a haber en la batalla del Armagedón. Es increíble, hermanos. Una matanza como nunca antes ha habido. El profeta ya nos da una luz acerca de esto, ¿sí? Hermanos, ¿a qué se está refiriendo? A la muerte violenta de los enemigos de Dios que sigan vivos. Van a ser destruidos de una manera que no tenemos nosotros, no tenemos idea, ¿verdad? Y ahora se están enfrentando a la destrucción en el Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Es la batalla final de los enemigos de Dios en la planicie de Esdraelón. Eso es la batalla final. Es una representación de una imagen sangrienta que tiene que ver con la ilustración de pisar las uvas y el jugo vino que sale de eso. Eso es lo que nos está dando la idea, ¿no? Así como pisaban las uvas y salía el vino y ellos se manchaban, igualito así van a ser echados en el gran lagar de Dios. Es una figura literaria, podemos decir. Es una comparación, es una metáfora. Está comparando para que tengamos nosotros idea. Cuando pisaban las uvas,
el jugo, el vino salía, pero igual aquí va a haber un derramamiento de sangre increíble, hermanos. Ahí, de eso también nos libramos. La Biblia dice que Él nos libró de la ira venidera, nos libró de ser aplastados. Imagínense, bendito sea el Señor. Los que estamos aquí, la iglesia de Dios, los redimidos con la sangre, no vamos a estar ahí. Eso vale la pena aclarar una vez más. Avancemos del versículo 20. Apocalipsis 14, 20. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 1600 estadios. Hermanos queridos, qué impresionante. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. 1,5 metros de altura, ríos de sangre. Imagínense la cantidad de gente, hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. ¿Cuántos 1600 estadios? 300 kilómetros. Ese es el lagar de Dios, de la ira de Dios. Esa es la extensión en la cual se va a llevar a cabo la batalla del Armagedón, la batalla final. La batalla final, ¿verdad? Imagínense. O sea, el punto principal aquí, hermanos, es tratar de describir la impresionante magnitud de esta masacre, la impresionante magnitud de esta carnicería, ¿sí? Sabemos que es el Armagedón por la expresión fuera de la ciudad. Por eso decimos que es el Armagedón, ¿no? Fuera de la ciudad. Y si fue pisado el lagar, fuera de la ciudad. Busquemos por favor Joel capítulo 3 del 11 al 15. Joel capítulo 3. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas. Porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Gracias. Entonces, miren, ahí está la profecía de Joel. Esto es este sitio que habla un lugar geográfico que existe, está fuera de la ciudad, ¿no? Así como dice aquí, fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Apocalipsis 16, 13 al 16. Apocalipsis 16. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ya, entonces, este lagar de Dios, donde van a ser aplastados los enemigos de Dios, donde van a ser triturados, donde no va a quedar nada de ellos, es la famosa batalla del Armagedón, que va a ser realizada fuera de Jerusalén. ¿Por qué fuera de Jerusalén? Dios protegiendo su pueblo. Eso quiere decir, Dios protegiendo sus elegidos. Zacarías 14, del 1 al 5. Zacarías, capítulo 14. Versión, Dios habla hoy. Ya viene el día del Señor, cuando tus despojos, Jerusalén, habrán de ser repartidos en medio de ti. Ese día reunirá el Señor a todas las naciones, para que peleen contra Jerusalén. Y conquistarán la ciudad, saquearán sus casas, violarán a sus mujeres y se llevarán cautiva a la mitad de sus habitantes. Solo el resto permanecerá en ella. Pero luego saldrá el Señor a luchar contra esas naciones,
como cuando lucha en el día de la batalla. Ese día el Señor apoyará sus pies sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, hacia el lado oriental. Y un gran valle, que correrá de oriente a occidente, dividirá en dos el monte de los olivos. Medio monte se moverá hacia el norte y el otro medio hacia el sur, y ustedes huirán por ese valle que quedará entre los montes, el cual llegará hasta Asal, del otro lado. Huirán ustedes como antes huyeron sus antepasados a causa del terremoto que se produjo cuando el rey Osías gobernaba en Judá. Y vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? Aquí queda claro que Jerusalén va a ser atacada. Jerusalén va a ser destruida, pero no va a perecer totalmente. No va a ser consumada, no va a ser aniquilada, va a ser preservada, va a ser atacada, va a ser conservada para la gloria del reino, porque Jerusalén es la ciudad de David. Jerusalén es la santa Sión. Pues va a ser atacada, pero no va a ser destruida. La impresionante e impactante fuerzas de esta matanza es indicada por la imagen de la sangre de los muertos en la batalla del Armagedón, que salpica a más de 1 metro de altura, ¿no? Hasta los frenos de los caballos, dice. Imagínense, eso nos da una idea de cuánta gente se queda para la destrucción final. Son los vivos, son los que se quedaron vivos para la batalla del Armagedón. Y esto lo vamos a ver más adelante en detalles, ¿verdad? Alcanza a manchar los frenos de los caballos. Nosotros tenemos una idea. Conocemos nuestros caballitos de aquí, de este lado, son pequeños. Nuestros caballitos son pequeños. Usted vaya a ver un caballo árabe, un caballo egipcio, un caballo de esos lados, son enormes, hermano. Entonces la sangre llegaba hasta el freno de los caballos. Cualquier cantidad de masacre, ¿verdad? Esta batalla, como ya vimos, la del Armagedón, se va a librar en un área de casi 300 kilómetros. Imagínense, en un área de casi como de aquí a Ibarra, como de aquí de Riobamba a Ibarra, va a llevarse a cabo la batalla del Armagedón. Qué tremendo, mostrándonos de una manera vívida y poderosa lo terrible y completo que es el juicio de Dios. Hermanos, nosotros debemos vivir pero saltando en chulla pata, porque el Señor nos salvó. Yo no sé, hermanos, hay un desinterés en la Biblia, hay un desinterés en los estudios, hay un desinterés en la vida cristiana porque no tenemos claro de qué nos salvó el Señor. Si tuviéramos claro la película, hermanos, nuestra alabanza fluiría, pero de un corazón agradecido. Danzaríamos, hermanos. No solo levantaríamos las manos, sino que danzaríamos. Pero como no entendemos, somos así, ¿no? Entonces, miren, esto nos trata de darnos una imagen de la mortalidad tremenda que se viene, del juicio de Dios que va a ser impresionante, hermanos. ¿Y quién es el verdadero vencedor? Cristo. Hermanos queridos, hemos terminado el Apocalipsis 14. Avancemos al 15. Apocalipsis, capítulo 15. Versión, Dios habla hoy. Vi en el cielo otra señal grande y asombrosa, 7 ángeles con las 7 últimas calamidades, con las cuales llegaba a su fin la ira de Dios. Las cosas que tuvo que ver. Imagínense, dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vienen 7 plagas últimas. Postrera quiere decir últimas, son las 7 últimos juicios. Este capítulo, el capítulo 15, junto con el capítulo 16, nos introduce a estas 7 copas de ira, que son estas 7 plagas postreras, ¿verdad? Los juicios finales de Dios. Los juicios finales de Dios. El final del periodo de 7 años de la gran tribulación. Porque todo este periodo es juicios. Juicio tras juicio, juicio tras juicio. Aquí, con esta
7 ángeles que tenían las 7 plagas, estos juicios vienen en una sucesión cada vez más fuerte, en furia e intensidad que la anterior. Imagínense, o sea, vienen unos juicios, pero hermanos queridos, fuertísimos. Vienen unos juicios fuertísimos, ¿verdad? Son las últimas plagas que caerán tras el toque de la 7ª trompeta, poniendo fin a la apertura del 7º sello. Estamos viendo el 7º sello, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 6 que comenzamos a ver. Para acordarnos, por favor, Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ve y mira. Aquí Juan nos lleva nuevamente y revisa la escena, con la idea de declarar y reafirmar con más detalles. Ahora vamos a ver con más detalles, vamos a afirmar esta idea de estos últimos juicios, ¿verdad? Hermanos, como es común la profecía hebrea, Juan ve en el cielo una nueva señal. Nos dice, vi en el cielo otra señal. Y él ve otra señal que le produce asombro, que le produce admiración. Se trata de estos 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Postrera quiere decir últimas. Hemos visto los juicios de Dios en los capítulos anteriores. Hemos visto los 7 sellos, las 7 trompetas. Ahora se nos presenta una nueva serie de 7 copas de la ira de Dios. Imagínense, 7 copas de la ira de Dios, que son descritas como 7 plagas postreras. ¿No les recuerda algo esto de las plagas? ¿Qué les recuerda? Al faraón, exacto, a Egipto, ¿no? Se vuelve a repetir la historia. Y nos van a describir, hermanos queridos, con énfasis el carácter definitivo de estos juicios, ya que con ellos se consumaba la ira de Dios. O sea, ya son los últimos, ya son los postreros. En el capítulo anterior nosotros vimos que los impíos, como uvas maduras, estaban en su punto para ser cosechados, ¿cierto? Para ser vendimiados. Los impíos habían llegado a un endurecimiento tal de oposición a Dios que prácticamente ya nada los iba a convencer, ya nada los iba a convertir. Igual que ahora, hermano, hay gente tan endurecida que nadie los puede convencer, solo el Espíritu Santo de Dios. ¿No? Y para nosotros parece que esa persona nunca se ha de convertir. No, pero solo el poder de Dios puede hacerlo. Así estaban estas personas de los últimos tiempos, endurecidas totalmente. Y ya parecía que ya nada los iba a hacer que se conviertan. Apocalipsis 16:9. Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Miren, esta actitud es la que le enerva al Señor. Esta actitud es la que provoca esta serie de juicios que vamos a ver aquí. Imagínense, hermanos, a pesar de que fueron advertidos, igual que ahora, igualito que ahora, hermanos, se les advierte de una u otra manera. Si no hacen caso, ya que ven. Bueno, ya que ven. Levítico 26:21, por favor. Tuviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Levítico 26:21. Imagínense, hermanos, o sea, este es el principio bíblico, ¿no? Si es que cerramos nuestro corazón a la voz de Dios, el Señor va a añadir 7 veces más el castigo. Imagínense. O sea, más nos vale, hermanos, por las buenas. Estamos viviendo el periodo de gracia.
Aunque qué lindo, como no nos costó, entonces tampoco nos importa. Solo lo que nos cuesta nos importa. Como no nos costó, por eso es que nuestro cristianismo es encima nomás, ¿verdad? Entonces podemos deducir que desde aquí el propósito de Dios ya no es buscar que ellos se conviertan, sino traer sobre estas personas su justo juicio. Se acabó la edad de la gracia, ahora estamos ya en el juicio. Entonces a Dios ya no le interesa que se conviertan. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su oportunidad. Ya se acabó la oportunidad, ya se acabó, hermanos, ahora viene juicio. El propósito de Dios ya no es buscar la conversión, sino traer sobre estas personas su justo juicio. Hermanos, es difícil entender esto. Después de nosotros hablar, de conocer a Dios, hablar de cómo es Dios, bondadoso, misericordioso, paciente, bueno, y ahora hablar de su ira. Increíble esta situación. A todos nos gusta hablar del amor de Dios, la misericordia del Señor, la paciencia del Señor, qué lindo que es del Señor. Pero ahora estamos hablando de la ira de Dios, y cuando hablamos de su ira, parece que no estamos hablando de Él, parece que no estamos hablando del mismo, parece que estamos hablando de otro personaje, ¿verdad? Eso parece algo ajeno a lo que Dios es, a sus atributos que nosotros conocemos de Dios, ¿verdad? Nos cuesta, hermanos queridos, admitir que la ira de Dios es otro de sus atributos. Cuando nosotros hablamos, Señor, de sus atributos, exalto tus atributos, jamás exaltamos la ira de Dios. La ira de Dios es otro de sus perfecciones, es otra de sus atributos, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que en gran medida la belleza de Dios consiste en su odio hacia el pecado. Miren qué bonito es. La belleza de Dios consiste en su odio hacia el pecado. Él jamás va a tolerar el pecado. El pecado tiene que ser castigado, pagado. Y el Señor ya pagó por nosotros, hermanos. Por eso yo trato de transmitirles que entendamos la profundidad de la salvación. ¡Qué alivio! ¡Uf! Entonces, miren, me gustó esta frase que encontré. Dice, la belleza de Dios consiste en su odio hacia el pecado. Él no dejaría de ser Dios. Él no va a saltarse de nada. Él no va a pasarse por encima de nada. Exactamente. Notemos que la ira de Dios no tiene nada que ver con las manifestaciones humanas de ira. La ira de Dios no tiene nada que ver con nuestra ira. Por eso nosotros nos cuesta y chocamos, ¿verdad? Porque pensamos cuando nosotros tenemos ira. La ira de Dios no tiene nada que ver con la ira humana, ¿no? En el hombre, ¿qué es la ira? Es pérdida de control. Dios jamás va a perder el control. En el hombre es pérdida de control, es una manifestación de un mal carácter. La ira de Dios es la respuesta anunciada contra toda forma de pecado. La ira de Dios es una forma de respuesta anunciada, advertida contra toda forma de pecado. Exactamente, entonces nosotros sabemos. Hemos asistido a tantos estudios, a tantas prédicas, a tantas conferencias, a tantos talleres. Sabemos que la desobediencia va a ser castigada. Entonces, miren, la belleza de Dios consiste en su odio hacia el pecado, ¿no? Entonces, la ira de Dios es otro atributo de Dios, no nos olvidemos. ¿Para qué? Para llevar a cabo su proyecto de cambiar al mundo en un lugar verdaderamente hermoso. Esa es la idea. Cambiar al mundo en un lugar verdaderamente hermoso. Tiene que acabar, hermanos, Dios tiene que acabar con todo tipo de pecado. No va a entrar ni un gramo de pecado, ¿verdad? La ira de Dios, hermanos, no comienza aquí.
La ira de Dios termina aquí, en la batalla del Armagedón, en el gran lagar de la ira de Dios. Ahí termina la ira de Dios. ¿No? Nosotros estamos advertidos. Versículo 2. Apocalipsis 15. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora cambia el panorama, ¿no? Lo que Juan estaba viendo, las plagas y los ángeles y sangre y destrucción, ahora cambia y dice, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y encima de esa plataforma, como un mar de vidrio, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Una visión totalmente diferente. Es un descanso para los ojos de Juan, ¿cierto? El trono de Dios está sentado sobre una plataforma transparente de cristal. Apocalipsis 4:6, por favor. Apocalipsis 4. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Miren, entonces el trono de Dios está sentado sobre una plataforma como de vidrio, transparente, un mar, dice. Recuerden que en el cielo no hay mar. La Biblia dice, ¿no?, que el mar no será más. Habíamos leído en Apocalipsis 21:1. El mar no será más. Es una plataforma, es una tarima transparente, relumbrante, imagínense, hermosa. El vidrio, cuando pasan los rayos de luz, producen destellos luminosos, haces de luz. Imagínense esa belleza que ahora cambió el panorama de Juan. Ezequiel 1:22. Capítulo 1. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Maravilloso. Esa palabra aquí quiere decir todo, ¿verdad? Éxodo 24:10. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 24 del libro de Éxodo. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Para darnos una idea de la deslumbrante atmósfera que se crea donde está Dios. Y encima de esta plataforma están los que ganaron la victoria, los que salieron de la gran tribulación, los vencedores. Entonces miren, hermanos, qué interesante que se va poniendo el Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 16, 17, 18 y 19 ya se narran las últimas plagas, los últimos juicios, y se acaba el Apocalipsis. Estamos por acabar y miren, ya estamos más de la mitad. Hasta ahí lleguemos, hermanos queridos.